La integración por sustitución consiste en convertir una función que en apariencia es difícil en una función que sea más sencilla de integrar. Por ejemplo, tenemos aquí dos funciones. ¿Cuál de estas dos funciones en apariencia es más sencilla de integrar? Como podemos observar, puede resultar más sencillo en apariencia resolver esta integral que resolver esta de acá, por la cantidad de elementos que contiene cada una de ellas. Muy bien, la integración por sustitución requiere de alguna serie de pasos. En este caso, el primer paso es seleccionar u. El segundo paso, calcular la derivada de u. El tercer paso es realizar un cambio de variable. El cuarto paso es integrar. Y el quinto paso, realizar cambio de variable nuevamente. Vamos a ver a qué se refieren estos pasos. Supongamos que tenemos la siguiente integral. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar quién es u. Vamos a seleccionar u. Entonces, nuestro primer paso requiere de eso. Generalmente u lo vamos a encontrar dentro de un radical, como puede ser esto. Lo podemos encontrar como un denominador en una función que tenga fracciones. Lo podemos encontrar como el exponente del número de Euler, o al interior de paréntesis que se encuentran elevados a una potencia. En este caso, vamos a notar lo siguiente. Tenemos una raíz, esta es raíz cuadrada. Esta raíz se podría expresar de la siguiente forma. Esta integral la podemos expresar de esta manera por las propiedades de los radicales. De esta forma, tenemos una expresión elevada a una potencia. La recomendación es que cuando tenemos en el interior de paréntesis una expresión que se está elevado a una potencia, seleccionemos el interior como u. Entonces vamos a seleccionar u como lo que está al interior de esos paréntesis. U 5x más 3. Lo siguiente es calcular la derivada de u. Para calcular esta derivada tenemos que recordar las fórmulas de derivación. La derivada respecto a x de una constante es igual a 0 y la derivada respecto a x de una constante por una variable x es igual a la constante. Aquí tenemos esos dos casos, la derivada de una constante y la derivada de una constante por una variable. Con estas fórmulas podemos obtener su resultado. Entonces, derivada de 3, como 3 es una constante, va a ser 0. No es necesario que lo notemos. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Entonces aquí la derivada es 5. Como estamos derivando respecto a x, colocamos dx porque es su diferencial. Una vez que obtuvimos la derivada, tenemos que despejar el diferencial de x. Este 5 se encuentra multiplicando con el diferencial, entonces va a pasar dividiendo, dejándonos solamente el diferencial del lado derecho. El tercer paso es realizar el cambio de variable. Es decir, en nuestra función original vamos a reemplazar por u y por du. En este caso vamos a utilizar la integral de esta forma. Integral de 5x más 3 equivale a u. Entonces escribimos u. No olvidemos colocar su exponente. Después sigue dx, que en este caso dx es equivalente a du sobre 5. Aquí observamos que podemos cancelar este 5. Y nos queda finalmente la integral de u a la 1/2 por el diferencial de u. Vamos a continuar de este lado porque se nos está acabando el espacio. El cuarto paso es integrar. Entonces vamos a integrar u a la 1/2 por el diferencial de u.
aquí tenemos que calcular la integral de una variable elevada a una potencia, y recordando las fórmulas de integración, sabremos que tenemos que sumarle un 1 a esta potencia y el resultado también colocarlo en el denominador. Entonces sería u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Esto da como resultado u a la 3 medios sobre 3 medios. Haciendo medios por medios y extremos por extremos, vamos a tener 2u a la 3 medios sobre 3, y este u a la 3 medios lo podemos expresar como una raíz. 2 raíz cuadrada de u al cubo sobre 3. Aquí está prácticamente resuelta nuestra integral, solamente restaría realizar el quinto paso, que es el cambio de variable nuevamente. Vamos a realizarlo de este lado, donde tenemos las fórmulas de derivación. Finalmente tenemos aquí el resultado. Hemos reemplazado la variable u por su equivalente. Veamos ahora un ejemplo como este de aquí. Nuevamente vamos a realizar integración por sustitución. La pregunta es ¿por qué por sustitución y por qué no por algún otro método? Les recuerdo que para realizar integración por sustitución es conveniente que cuando tengamos al interior de paréntesis una expresión, en este caso la expresión es 6x menos 3, y esa expresión se encuentre elevada a una potencia, es recomendable que utilicemos integración por sustitución. Entonces, vamos a proceder. Primero hay que seleccionar quién es u. En este caso, la recomendación es que u sea lo que está al interior del paréntesis. Lo siguiente es que derivemos u. La derivada de 6x menos 3 es 6 y colocamos el diferencial de x. Lo siguiente es despejar de x, quedando de la siguiente forma. Du sobre 6 es igual a dx. Nos queda de esta manera porque el 6 se está multiplicando con el diferencial. Entonces, al pasarlo del lado izquierdo de la igualdad, nos queda como una división. A continuación vamos a realizar el cambio de variable. Esto nos representa la letra u, por lo tanto nuestra integral va a quedar de la siguiente forma. U elevada al cubo, en lugar de dx vamos a colocar su equivalencia, sería du sobre 6. En este caso nos quedó un 6 debajo de du. En este caso vamos a extraer lo que es el 6 de la integral de la siguiente manera. Como está en el denominador, lo sacamos en el denominador también. Nos queda u al cubo de u. Pero este 6 que está en el denominador debe de quedar con un 1 en la parte de arriba para que nos indique que es una fracción. Porque de hecho aquí, recuerden, aquí hay un 1 invisible, es un sexto. Ahora sí podemos realizar la integración. Resolviendo esta integral queda de la siguiente forma. Un sexto que multiplica a u a la 4 sobre 4 va de esta manera. Por lo siguiente, recordemos que tenemos una variable elevada a una potencia. Entonces, cuando tenemos esta situación, utilizamos la siguiente fórmula. U a la n, integral de u a la n es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. En este caso no hemos colocado todavía la c porque la vamos a colocar hasta el final. Realizamos esta operación que es una multiplicación y nos queda 1 por u a la cuarta, bueno, es 1 u a la cuarta o solamente u a la cuarta. Multiplicamos 6 por 4 y es 24. Para concluir vamos a reemplazar el valor de u, es decir, vamos a realizar otra vez cambio de variable. El valor de u es 6x menos 3 y está elevado a la potencia 4. Va dividido entre 24 más c. Este sería nuestro resultado.
Ahora resolvamos esta integral. Es un poco diferente a los que hemos resuelto. De igual manera, tenemos una expresión que está dentro del paréntesis elevado a una potencia. Por lo tanto, vamos a seleccionar esto como u. U es 2x al cuadrado menos 5. Vamos a proceder a derivar u. La derivada de u va a ser igual a, tenemos 2x al cuadrado menos 5. La derivada de una constante es 0, entonces no la colocamos. Tenemos una variable elevada a una potencia. Lo que hacemos es que esa potencia baja y multiplica lo que se encuentra de este lado. En este caso multiplicamos 2 por 2. Nos da como resultado 4. La variable la colocamos al lado de esa constante y restamos un 1 a este exponente. En este caso nos queda 2 menos 1, 1. Podemos colocar el 1, sin embargo no se acostumbra. Colocamos el diferencial de x. Ahora vamos a despejar el diferencial de x. Quedaría de la siguiente manera. Du sobre 4x es igual a dx. 4x estaba multiplicándose con el diferencial, por lo tanto 4x pasa dividiendo. Ahora vamos a reemplazar en la integral. Realizamos el método de sustitución. Integral de 3x u a la 5, y en lugar de colocar el diferencial de x, colocamos su equivalente, que es du sobre 4x. Aquí podemos cancelar x que está en la parte del numerador con x que está en la parte del denominador. Y 3 y 4 los vamos a extraer. Vamos a extraerlos como 3 cuartos. Nos queda 3 cuartos integral de u a la 5 por el diferencial de u. Resolviendo esta integral nos queda 3 cuartos que multiplica a u a la sexta sobre 6. ¿Por qué a la sexta sobre 6? Por lo siguiente, tenemos una variable elevada a una potencia. Cuando integramos una variable a una potencia, a la potencia le sumamos un 1 y ese valor se coloca también en el denominador. Finalmente nos queda 3u a la sexta sobre 4 por 6 son 24. Y veríamos si esto lo podemos simplificar. A 3 lo dividimos entre 3, nos queda 1 u a la 6. Y 24 lo dividimos entre 3 y nos queda a 8. Lo que queda ahora es nuevamente realizar el cambio de variable, quedándonos como sigue. U a la 6, en este caso u es 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 5 elevado a la potencia 6, sobre 8, más c. Y aquí tenemos nuestra respuesta. Demos solución ahora a este ejercicio. Primeramente, vemos que tenemos dos paréntesis con términos al interior. Lo que queremos es seleccionar el que tenga la potencia más alta. Aquí, por ejemplo, este paréntesis tiene la potencia 1 y este tiene la potencia 5. Por lo tanto, seleccionaremos este y al interior lo seleccionaremos como la letra U. Es una recomendación. Ya que tenemos U como 2x al cubo menos 5x, vamos a proceder a derivarlo. La derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. Recordemos que en la derivada la potencia baja y multiplica lo que se encuentre en esta parte, en este coeficiente. Por lo tanto nos da 3 por 2, 6. Y al exponente le quitamos 1, por eso nos queda 2. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Por lo tanto nos queda solamente el 5. Esta derivada se está multiplicando por su diferencial. Vamos a proceder a despejar el diferencial. Como aquí tenemos una multiplicación, la operación opuesta es la división. Por lo tanto nos va a quedar de esta forma.
Con esto hemos despejado el diferencial de x. Ahora vamos a proceder a realizar el cambio de variable. (6x² menos 5) lo dejamos así. 6x² menos 5. Y ahora esto que es u lo vamos a poner de esta manera, elevado a la potencia 5. Y en lugar del diferencial de x colocaremos su equivalente. Como podemos observar, es posible cancelar 6x² menos 5 con 6x² menos 5, porque uno se encuentra en el numerador y otro en el denominador. De esta manera, vamos a proceder a integrar solamente u a la 5, quedándonos como u a la 6 sobre 6. Procedemos nuevamente a realizar el cambio de variable, quedando de la siguiente manera. En lugar de u, colocaremos el valor que le corresponde, que es 2x³ menos 5x. Elevado a la potencia 6, dividido entre 6, más la constante. Vamos ahora a calcular esta integral por sustitución. Primero seleccionamos u. Les recuerdo que para seleccionar u se recomienda que seleccionemos expresiones que se encuentran al interior de paréntesis elevados a una potencia. Por lo tanto, u es igual a 3x al cubo menos 4. Vamos ahora a obtener du. Recuerda que du es la derivada de u. La derivada de 3x al cubo es 9x al cuadrado. Cuando tenemos una variable elevada a una potencia, la potencia baja y multiplica el coeficiente que tengamos aquí. 3 por 3 me da 9. Y el exponente de mi variable le vamos a restar 1, por eso me queda 2. La derivada de una constante es 0, por eso no la coloco. Solamente me resta colocar el diferencial de x. Procedemos ahora a despejar el diferencial de x. Du sobre 9x al cuadrado es igual a dx. 9x cuadrada se encontraba multiplicando con el diferencial de x, por eso pasa dividiendo. Procedamos ahora a realizar el cambio de variable. La integral de 5x al cuadrado, colocamos u elevado a la potencia que tenga aquí indicada, y en lugar del diferencial colocamos su equivalencia. Puedes observar que en el numerador tenemos x cuadrada y en el denominador también. Por lo tanto, procedemos a cancelar. Tenemos 5 novenos, 5 en el numerador y 9 en el denominador. Podemos extraerlo. De esta manera podemos integrar u al cubo con las fórmulas de integración directa, quedándonos de la siguiente manera. 5 novenos que multiplica a u a la cuarta potencia sobre 4. Realizamos esta multiplicación y nos queda 5u a la cuarta sobre 36. Procedemos nuevamente a realizar el cambio de variable para obtener el resultado final. 5 que multiplica a 3x al cubo menos 4 a la cuarta potencia entre 36 más c. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando tenemos una situación como esta, se recomienda que seleccionemos como u el denominador. Por lo tanto, u es igual a x al cuadrado más 8pi x.
Vamos a obtener ahora du. Recuerda que du es la derivada de u. Tenemos una variable elevada a una potencia. La potencia baja y multiplica el coeficiente que tengamos aquí. 2 por 1 es 2. Y al exponente le quitamos 1. Por eso nos queda x a la 1. Después tenemos 8πx. 8pi es una constante. Una constante por una variable es igual a la constante. Esa es su derivada. Por lo tanto nos quedamos con 8pi. Lo colocamos dentro de paréntesis para poder colocar su diferencial y proceder a realizar el despeje del diferencial. du entre 2x más 8pi es igual al diferencial de x. Procedemos a realizar el cambio de variable. Integral de 2x más 8pi entre u, y en lugar de dx colocamos su equivalente, du sobre 2x más 8pi. Estos los podríamos colocar dentro de paréntesis para poder realizar su cancelación. De esta manera, quedándonos solamente integral de du sobre u. La integral de du sobre u es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. Lo siguiente es realizar nuevamente cambio de variable, quedando de la siguiente manera: logaritmo natural de valor absoluto de x al cuadrado más 8pi x más c. En ocasiones vamos a tener integrales con el número de Euler, y si se encuentran elevados a una potencia como esta de aquí, la recomendación es que seleccionemos la potencia como u. Entonces, u es igual a 3x más 4. Vamos a derivar u para obtener du. La derivada de u es igual a 3 de x. Da igual a 3 de x porque la derivada de una constante es 0 y la derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Por eso nos queda solamente el 3. Colocamos el diferencial de x. Lo siguiente es despejar el diferencial de x de la siguiente manera: du sobre 3 es igual a dx. Continuamos ahora con el cambio de variable. Integral de 2e, en lugar de esta expresión colocamos u, y en lugar de colocar dx colocamos su equivalente. Vemos que tenemos en la parte del numerador un 2 y en la parte del denominador un 3. Eso lo podemos extraer como 2 tercios. Quedándonos solamente al interior de la integral e a la u. La integral de e a la u es e a la u. Por lo tanto, el resultado de esta integral es 2 tercios e a la u. Por último, vamos a realizar otra vez el cambio de variable, quedando la integral resuelta de esta forma. Aquí tenemos otra integral. En este caso tenemos e elevado a la 1 sobre x al cuadrado dividido entre x al cubo. Vamos a seleccionar como valor de u el exponente del número de Euler, es decir, 1 sobre x al cuadrado.
Recuerden que si tenemos una variable elevada a una potencia en el denominador, la podemos llevar al numerador cambiándole el signo a su exponente. Es decir, nos quedaría x a la menos 2. Lo siguiente es encontrar du. Para encontrar du debemos derivar u. La derivada de x a la menos 2 se resuelve multiplicando su exponente por el coeficiente que tenga la variable. Menos 2 por 1, menos 2. Y al exponente le restamos 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Colocamos dx por ser su diferencial. Tenemos una variable con un exponente negativo, por lo cual lo vamos a llevar al denominador. Du es igual a menos 2. X a la menos 3 lo llevamos al denominador cambiándole el signo a su exponente. Vamos ahora a despejar el diferencial de x. X al cubo se encuentra dividiendo, por lo tanto va a pasar multiplicando. Menos 2 se encuentra multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. De esta manera hemos despejado el diferencial de x. Procedemos ahora a realizar el cambio de variable. Integral de e a la u, porque en lugar de colocar esta expresión vamos a colocar su equivalente, dividido entre x al cubo, y en lugar de colocar el diferencial de x colocaremos su equivalente. Recordemos que estas expresiones se están multiplicando. Como puedes observar, tenemos x al cubo en el numerador y x al cubo en el denominador. Por lo tanto, podemos cancelarlos, quedando menos 2 en el denominador. Por lo tanto, lo podemos extraer como menos 1/2. Quedando al interior solamente e a la u por el diferencial de u. De esta manera podemos realizar la integración de e a la u con las fórmulas de integración inmediata. Menos 1/2 de e a la u. Y ahora procedemos a realizar el cambio de variable, quedando el resultado de la siguiente manera. Menos 1/2 de e, y en lugar de u colocamos su equivalente, que sería 1 sobre x al cuadrado. Y de esta manera hemos concluido nuestra integral. Para este caso tenemos en el interior de los paréntesis una expresión y se encuentra elevado a una potencia, aunque también tenemos un número de Euler elevado a una potencia. Aquí la recomendación es que tomemos como u el interior de esos paréntesis. De esta manera u queda como sigue: e a la x más 5. Vamos a calcular ahora la derivada de u, es decir, de u. La derivada de e a la x es e a la x, y la derivada de 5 es 0. Recuerden que la derivada de una constante es 0. Colocamos solamente el diferencial de x. Ahora vamos a despejar el diferencial. Nos quedaría de la siguiente forma: du sobre e a la x es igual a dx. Lo que sigue es proceder con el cambio de variable. Nuestro cambio de variable queda de la siguiente manera: integral de u al cubo e a la x, y en lugar de colocar dx colocaremos su equivalente, que es du sobre e a la x. Podemos observar que tenemos e a la x en el numerador y e a la x en el denominador, por lo tanto procedemos a cancelar. De esta forma, nuestra integral queda de la siguiente manera: u al cubo du. Podemos calcular esta integral con las fórmulas de integración inmediata, quedando de la siguiente forma:
u a la 4 sobre 4. Recuerda que cuando tienes una variable elevada a una potencia y nos piden que calculemos su integral, vamos a sumar un 1 a su potencia. En este caso 3 más 1 me da 4 y ese mismo número se colocará en el denominador. Procedemos finalmente a realizar el cambio de variable. En lugar de colocar u, colocaremos esta expresión: e a la x más 5 elevado a la cuarta potencia entre 4 más c. Es posible que también nos encontremos con integrales de esta forma. Aquí la recomendación es que seleccionemos el ángulo como u. Para este caso, u es igual a 5x menos 3. Lo siguiente es que calculemos la derivada de u. Derivada de u es igual a 5 de x. La derivada de una constante es 0, no colocamos nada. Y la derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Ahora vamos a despejar el diferencial de x. Du sobre 5 es igual a dx. Ahora hagamos el cambio de variable. La integral de coseno, en lugar de colocar esta expresión, vamos a colocar u. Coseno de u. En lugar de colocar dx, colocaremos su equivalente, du sobre 5. Observemos que tenemos 5 dividiendo. Lo podemos extraer como un quinto. Un quinto integral de coseno de u de u. Vamos a separar esto. Nos queda al interior de la integral coseno de u. La integral de coseno es seno. Por lo tanto, nuestra integral puede quedar resuelta de esta forma. Un quinto seno de u. Y lo siguiente es realizar nuevamente el cambio de variable para que nuestra integral quede resuelta. Un quinto seno, en lugar de colocar u, vamos a colocar la expresión correspondiente, que es 5x menos 3 más c, quedando así resuelta nuestra integral. Tenemos esta integral. Aquí nuevamente tenemos dentro de paréntesis una expresión que no corresponde directamente a las fórmulas de integración inmediatas. Por lo tanto, seleccionaremos el interior del paréntesis como u. U es igual a x al cuadrado. Vamos ahora a calcular du. Du es igual a la derivada de u. Tenemos una variable elevada a una potencia. Por lo tanto, nos quedará de la siguiente forma: 2x dx. Queda de esta manera porque al ser una variable elevada a una potencia, el exponente baja y multiplica el coeficiente que tengamos en esta parte. Por eso nos queda aquí 2. Y al exponente le vamos a restar un 1. Por eso nos queda x elevado a la potencia 1. Lo siguiente es despejar el diferencial de x. Du sobre 2x es igual a dx. 2x se encuentra multiplicando al diferencial, por eso pasa dividiendo. Ahora realicemos el cambio de variable. Una vez realizado el cambio de variable, podemos observar que es posible cancelar x en el numerador con x en el denominador. Además, tenemos 4 en el numerador y 2 en el denominador. Podemos realizar una división. 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma: integral de 2 sobre 8 seno de u de u. Este 2 octavos lo podemos simplificar también. Vamos a simplificarlo, pero lo vamos a dejar fuera de la integral. Simplificamos 2 al dividirlo entre 2, nos queda a 1. Y al dividir 8 entre 2, nos queda 4. Seno de u.
podemos integrar seno de u con las fórmulas de integración inmediatas. Quedaría un cuarto que multiplica a menos coseno de u. La integral de seno es menos coseno, recuerden. Realizamos esta multiplicación para que nos quede menos un cuarto coseno de u. Finalmente realizamos el cambio de variable. Menos un cuarto coseno. En lugar de u colocaremos el valor de esa expresión, que es x al cuadrado más c. Con esto hemos concluido nuestra integral. Veamos el siguiente caso. Tenemos la integral de 5x cuadrada que se multiplica por raíz cuadrada de x al cubo más 7. En este caso es conveniente que la raíz la expresemos como un exponente con fracción de la siguiente manera. Integral de 5x al cuadrado que se multiplica por x al cubo más 7 elevado a la 1 medio multiplicado por dx. Recuerda que todas las raíces se pueden expresar de esta manera por las propiedades de los radicales. Con esto seleccionaremos el interior de los paréntesis como u, ya que es una expresión dentro de paréntesis elevado a una potencia. Al ser u x al cubo más 7, procedemos a obtener du. Recuerda que du es la derivada de u. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada de 7 es 0. La derivada de una constante es 0. Colocamos dx por el diferencial. Ahora procedemos a despejar el diferencial de x, quedando de la siguiente manera. Du sobre 3x al cuadrado es igual a dx. Procedemos ahora a realizar el cambio de variable. Podemos observar que en el numerador tenemos x cuadrada y en el denominador también, por lo tanto procedemos a cancelarlo, quedando solamente 5 tercios. Vamos a extraerlo. Al interior de nuestra integral quedará u elevado a la 1 medio por el diferencial de u. Resolviendo esta integral con las fórmulas de integración inmediata, resulta lo siguiente. Ahora vamos a hacer medios por medios y extremos por extremos para obtener lo que está dentro de estos paréntesis cuadrados. Realizamos la multiplicación de estos elementos. 5 por 2 nos va a dar a 10. U a la 3 medios. Y 3 por 3 es 9. Ahora expresaremos esta potencia como un radical. Finalmente realizamos el cambio de variable quedando de la siguiente manera. 10 raíz cuadrada de x al cubo más 7 sobre 9. Bueno, nos olvidé de poner más c. Demos solución a este ejercicio.
tenemos en la parte de abajo raíz cuadrada de x más 1. Tenemos en el denominador raíz cuadrada de x más 1. Primero, es conveniente esto pasarlo a un exponente con fracción de la siguiente manera. Integral de 1 sobre x más 1 elevado a la 1 medio de x. Lo siguiente es esa expresión que está elevado a una potencia, llevarlo al numerador. 1 multiplica a x más 1, que se encuentra elevado a la menos 1 medio. Es menos 1 medio porque el exponente, al llevarlo al numerador, cambia su signo. Podemos desestimar el 1, quedándonos solamente integral de x más 1 a la menos 1 medio de x. En este caso nos conviene seleccionar el interior de estos paréntesis como u. Por lo tanto, u es igual a x más 1. Procedemos ahora a calcular de u. Para calcular de u hay que derivar u. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Colocamos de x. Despejamos el diferencial y nos queda solamente du sobre 1 es igual a dx, o simplemente du es igual a dx, porque estamos dividiendo entre 1. Procedemos a realizar el cambio de variable, quedando de la siguiente forma: u a la menos 1 medio, y en lugar de dx colocamos du. Tenemos una variable elevada a una potencia. Podemos utilizar la fórmula de integración directa, donde a una variable que está elevada a una potencia se le suma un 1 y esa suma va también en el denominador, quedando de la siguiente manera: u, un medio negativo, más un entero, es decir, 2 medios positivo. ¿Cuánto nos da? Un medio positivo. Y eso también va en la parte de abajo. Es importante que recuerden cómo se llevan a cabo las sumas de fracciones, porque a un medio negativo, al sumarle un entero, me da un medio positivo. Aquí hay que recordar muy bien las sumas de fracciones con enteros. Lo siguiente es hacer medios por medios y extremos por extremos para que nos quede nuestra expresión de la siguiente manera: 2u a la 1 medio dividido entre 1. Como está dividido entre 1, no afecta. Puede quedarse de esta forma: 2u al 1 medio. Podemos expresar esto como un radical de la siguiente manera: 2 raíz cuadrada de u. Recuerda que este 2 es el índice de nuestra raíz. Finalmente realizamos el cambio de variable, quedando de esta forma: 2 raíz cuadrada de x más 1 más c. Y ese es el resultado de nuestra integral. A continuación te dejaré unos ejercicios para que practiques. Como siempre, los resultados aparecerán en 3, 2, 1.